Muy buenas tardes. Quisiera comenzar dando las gracias a la Universidad Camilo José Cela por su hospitalidad, a la Fundación Santander, a la Fundación Cultural de la Nobleza Española y a la Real Academia de la Historia, en especial, Carmen, querida, por tus palabras tan generosas. Yo sé que este es un ciclo en el que quienes me van a acompañar a lo largo de estas sesiones han elegido una figura muy sobresaliente para poder compartir con ustedes su itinerario vital. En cambio, a mí me ha dado por elegir tres figuras aparentemente menores, tres figuras quizá incluso desconocidas, y por lo tanto debo dar una explicación al respecto. Voy a recurrir a la autoridad de Oscar Wilde. Oscar Wilde decía que un gran poeta es la más prosaica de las criaturas, pero que los poetas menores son absolutamente fascinantes. A mí me parece que los personajes que he elegido irradian esta fascinación, solo que a diferencia de una figura como Cervantes o como el Inca Garcilaso o como cualquiera de los personajes grandes de nuestra historia hispanoamericana, toda su vida tiene interés. Todas sus biografías están llenas de momentos estelares, como habría dicho Stefan Zweig. Pero los tres personajes que he elegido yo tienen un momento en sus vidas que quizá justifique el que hoy les hable de ellos. Y por otro lado, cuando termine de hablar de estas personas, haré mención a una mirada historiográfica que en los últimos años se está abriendo camino en la Academia Americana, en la Academia de los Estados Unidos, y que es hablar de la desedimentación. Es decir, hay figuras históricas y literarias que para poder llegar a ellas hay que apartar varias capas, como si fuesen capas geológicas que han ido enterrando, que han ido escondiendo sus vidas de la mirada de los demás. Entonces, en mi exposición, primero les explico por qué elijo tres figuras menores. Quizá para distinguir la majestuosidad de los grandes árboles es preciso tener en cuenta el bosque con los árboles menores. Pero es que ni siquiera pienso en árboles. Yo vivo en el campo y a mí me conmueve cada vez que veo que en las paredes, entre los ladrillos, crecen, por ejemplo, las campanillas o los culantrillos de pozo o el lino del sapo, estas plantas que a pesar de la adversidad de pronto brotan, germinan y nos comparten su frescura vegetal en medio de una roca, en medio de una pared. Esto que en el mundo de la cultura japonesa tiene mucho simbolismo, lo quiero aplicar a estas figuras históricas. Son árboles menores, pero porque cayeron en una tierra terrible, porque quizá crecieron en una pared, como el culantrillo del pozo o como las campanillas. Estos personajes son Beatriz Clara Coya, Juan de Mendoza y Mate de Luna y Luisa Melgarejo, y hablaré de ellos en este orden. ¿Quién fue Beatriz Clara Coya? Beatriz Clara Coya fue hija de la última pareja de miembros de las familias principales de los incas. Fue hija de un descendiente del último inca del Cusco, Huayna Cápac, que se llamaba Sayri Túpac, y de su mujer, que probablemente era también su hermana paterna, que se llamaba Cusi Huarcay. Sé que los nombres no les van a decir absolutamente nada, pero quiero comenzar por sus padres. Dentro de un momento volveré sobre ellos, pero para poder entender la peripecia de Beatriz Clara Coya, antes tengo que hablarles un poco sobre cuál fue el rol de las mujeres durante la conquista. Y aunque Beatriz Clara Coya era indígena, no crean que las españolas lo pasaron mucho mejor. Entonces debo decirles cómo era la vida de las mujeres españolas que cruzaron el Atlántico para participar en el proceso de civilización de Hispanoamérica.
De entrada, debo decirles una cosa terrible, viajaban para casarse, sabían que viajaban para unirse a una persona desconocida, muy probablemente herida, baldada, perjudicada seriamente por todo el proceso de conquista, pero sin embargo, estas mujeres, con gran valor, con gran determinación, pues sabían que ese era su destino. Ellas fueron las que llevaron las semillas, ellas fueron las que llevaron los esquejes de los árboles, de las flores, de los frutos, y les debemos muchísimo. En el Perú, en las crónicas del Inca Garcilaso, de quien les hablará María Elvira Roca Barea dentro de una semana, pues aparece el nombre de la mujer que llevó el trigo, el nombre de la mujer que llevó la vid, el nombre de la mujer que llevó las flores. Estas cosas tan importantes no las llevaban los conquistadores, las llevaban las mujeres de los conquistadores. Pues estas mujeres tuvieron que someterse a unas reales cédulas del año de 1550 y 1552 que establecían que las viudas, sobre todo si eran ricas, tenían que casarse en un plazo no mayor de 4 meses. O sea, tú enviudabas y tenías que a los 4 meses casarte, sobre todo porque muchas de estas mujeres habían heredado una encomienda. Una encomienda era un repartimiento de tierras y mano de obra, y por lo tanto no podían quedarse con ese patrimonio, con esa riqueza en sus manos como viudas, tenían que volver a casarse. Se sabe, porque esto se ha estudiado muchísimo, que algunas de estas viudas llegaron a tener hasta 3 o 4 encomiendas, porque hubo guerras civiles, los conquistadores se enfrentaban entre ellos, y por supuesto las encomiendas iban pasando de una familia a otra a medida que se volvían a casar. Otras que desearon protegerse de este bucle matrimonial, lo que hicieron fue fundar conventos. Entonces, algunos de los primeros conventos del Perú, de México, de Guatemala, de lo que hoy es Bolivia, nacieron cuando estas viudas decidieron utilizar ese patrimonio para dotar un convento. Pues si esa era la situación de las mujeres españolas, la situación de las mujeres indígenas, la verdad es que era todavía mucho más terrible. Todos conocemos la teoría de Claude Lévi-Strauss, la teoría de la alianza, según la cual los grupos que se enfrentan hacen una donación de mujeres para poder congraciarse con los rivales, con los enemigos. Por supuesto, en el caso de la conquista de América, fueron las poblaciones originarias las que hicieron donaciones de mujeres. Todos conocemos los nombres, por ejemplo, de Anacaona en La Española, los nombres de la Malinche en México, de Anayansi, la pareja de Balboa en Panamá. Para el caso del Perú sería Inés Huaylas, quien fue la primera concubina de Francisco Pizarro. Estas mujeres principales de los incas, y este concepto me parece muy importante, formaban con sus parejas las llamadas panacas. Este nombre también es un nombre quechua complejo, pero lo que deseo expresarles es que habían unas familias con un linaje, con un estatuto, con una jerarquía muy importante en el mundo andino, en el mundo incaico, y estas eran las panacas. En estas panacas, la cabeza principal era el inca que la había fundado. Cuando les hablen del Inca Garcilaso la próxima semana, ustedes sabrán que Inés Huaylas era de la panaca del Inca Huayna Cápac, y la madre del Inca Garcilaso, Isabel Chimpuocllo, también era de esta panaca. Les hablo de las panacas porque nuestro personaje, Beatriz Clara Coya, si hubiera vivido más, si hubiera disfrutado de la vida tal como era en la época de los incas, habría formado una panaca ella también, pero no tuvo tiempo. Su madre, Cusi Huarcay, era la esposa del último inca de Vilcabamba, y ahora les explico de dónde salen los incas de Vilcabamba para poder seguir el hilo. Cuando Pizarro conquista el Perú, funda ciudades y se funda el Cusco, y en ese momento Almagro parte hacia Chile, Almagro se lleva como aliado a un miembro de la familia de las panacas del Cusco que se llamaba Paullu. Pero Paullu no era un inca principal. El inca principal se llamaba Manco, y Manco Inca se rebeló contra la corona,
Nunca lo pudieron derrotar, pero en cualquier caso él tampoco logró tomar el Cusco, tampoco logró tomar Lima y se refugió en una zona de la selva que se llamaba Vilcabamba y que durante años muchas personas creyeron que era Machu Picchu, pero que no es exactamente Machu Picchu. Pues bien, en Vilcabamba, Manco Inca tuvo una descendencia breve, pero uno de sus descendientes fue Sayri Tupac, el padre de nuestra protagonista. Sayri Tupac pactó con la corona española. Sayri Tupac decidió regresar al Cusco, abandonar Vilcabamba y someterse a la autoridad del rey. Es más, Sayri Tupac lo que hizo fue, y esto es muy interesante, no solo bautizarse, sino solicitar una dispensa papal para poder unirse en matrimonio religioso cristiano con su esposa Cusi Huarcay. Ambos recibieron la dispensa, se casaron y se establecieron en el Cusco, donde se les otorgó una gran encomienda. Pero ¿qué ocurrió? Que Sayri Tupac fue envenenado por este personaje Pauyu que había marchado a Chile con Almagro. Cuando Sayri Tupac murió, la corona decidió que la niña, Beatriz Clara Coya, al ser de un linaje tan especial, debían protegerla y por lo tanto la recluyeron en un convento de clausura, mientras que la madre, arruinada, terminó vinculándose a un encomendero rico. Este encomendero, que sabía que la hija tenía un linaje importantísimo y que a la vez era propietaria de una gran encomienda, decidió secuestrarla. La niña tenía 8 años y la secuestraron para que el hijo de este encomendero la violara y la reclamara en matrimonio. Es decir, violó a esta niña y después reclamo a la corona que me quiero casar con ella porque reconozco que la he violado y me caso. Esto, que fue terrible, no fue aceptado. Beatriz Clara Coya vuelve al convento. Y cuando pasan unos años, el virrey Toledo, que había llegado al Perú y que había traído un séquito, dentro de los cuales sobresalía especialmente un capitán que llegó como criado suyo, Martín García de Loyola, le concede en matrimonio a Isabel Clara Coya, a Beatriz Clara Coya. En ese momento también el virrey Toledo decide vencer al Inca de Vilcabamba, al Inca que todavía permanecía refugiado en ese lugar. Era el Inca Tupac Amaru. El nombre les sonará porque en el siglo XVIII hubo otro personaje que se hizo llamar Tupac Amaru II, invocando el nombre de este último Inca de Vilcabamba, pero el que nos interesa era tío de Beatriz Clara Coya. ¿Quién lo capturó? Lo capturó don Martín García de Loyola. Y por supuesto, Tupac Amaru fue ejecutado en el Cusco en 1572. Beatriz Clara Coya fue obligada a casarse con el hombre que capturó a su tío. Fue obligada a casarse con un hombre que además solicitó a la corona que en su escudo de armas estuviera la cabeza del Inca decapitado. Detalle que la corona no aceptó. A mí me gustaría hacer hincapié en esto. A la corona le pareció, al Consejo de India le pareció de mal gusto que se reclamara colocar ese símbolo en el escudo, cuando además Martín García de Loyola se iba a casar, precisamente con un representante de la familia de los incas. Pero el caso es que Martín García de Loyola, sus contemporáneos lo describen de una forma no muy favorable. El virrey Cañete, por ejemplo, decía que era sobre todo comerciante, que era un hombre miserable y que no era soldado. Martín García de Loyola, en los documentos que disponemos, donde acepta casarse con Beatriz Clara Coya, dice: me caso con ella aunque sea india y vista con esos trajes. Esto es literal de los documentos. Es decir, se estaba casando fundamentalmente por un interés económico. Era una gran heredera. Él pertenecía a un linaje muy especial, era sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, pero como presumía de que estaba casado con la
reina del Perú, estas son palabras textuales suyas también, el virrey decidió enviarlo a conquistar Chile, donde le ocurrió lo que prácticamente le pasó durante siglos a todos los que fueron a Chile a tratar de civilizar ese lugar. Los araucanos eran indomables y efectivamente los araucanos los mapuches derrotaron a don Martín García de Loyola, destruyeron las 7 ciudades que existían en ese momento y curiosamente solo permitieron que saliera de ese lugar con una escolta de llanas cusqueños, Beatriz Clara Coya. Beatriz Clara Coya pudo regresar al Cusco sin que ningún guerrero araucano la estorbara, nadie la importunó. Ella llevaba un estandarte que le habían dado los mapuches, los araucanos, para que todo el mundo supiera que era descendiente de los incas y que no debían molestarla. Ella llega a Lima finalmente en 1598 con una hija muy pequeña de 4 años, pero murió en el año de 1600. ¿Qué tenemos de ella? Tenemos documentos de cuando era una niña, documentos que no pudo haber escrito porque tenía menos de 15 años, donde hablaba de Martín García de Loyola como su amor, muy probablemente fueron escritos por otras personas, pero su testamento sí lo dictó. ¿Por qué sabemos que lo dictó? Porque dejó una serie de disposiciones beneficiando a indios del Cusco, dejó ordenadas unas misas para su madre, misas para su padre, misas para distintos miembros de la familia y ninguna misa para su marido que había muerto en Chile. Esto es algo que indirectamente podemos de alguna manera leer entre líneas, pero el caso es que la hija de Beatriz Clara Coya, con apenas 4 años, fue enviada a España, donde también fue recluida en un convento del cual la sacaron cuando aproximadamente tenía 14 años para casarla con don Juan Enríquez de Borja y dio origen al marquesado de Oropesa. Sí creo que es interesante hacer hincapié en que su pareja, su marido, tendría aproximadamente 41 años y ella unos 14. Pero eran circunstancias de la época, no solamente le ocurría a las mujeres de origen indígena, le ocurría también a muchísimas españolas, peninsulares o criollas. Y esto es lo que yo quería compartir de Beatriz Clara Coya, una vida, desde mi punto de vista, muy terrible, una vida muy breve, y a la vez una vida en la que pienso que nunca encontró un lugar personal. Su madre se llamaba Cusihuarcay, incluso fue bautizada, pero no sabemos cuál era el nombre quechua de Beatriz Clara Coya. Cuando yo le pedí a mi padre que me enseñara japonés, mi padre nunca me enseñó el japonés que él hablaba. Yo le decía, papá, pero dime por lo menos cómo te llamaba el Ojin-san cuando tú eras niño, cómo se dirigía a ti en japonés. Y tampoco me lo dijo. Pero todos tenemos un vocabulario con nuestros niños, todos les llamamos de cariño de alguna manera. Y por lo tanto quiero pensar que Beatriz Clara Coya en algún momento escuchó en el quechua de su madre alguna palabra cariñosa que no ha llegado hasta nuestros días y que probablemente era ese nombre que nunca leímos en los documentos que aparecen firmados por ella. Paso a mi segundo personaje, aunque antes quiero que sepan que las imágenes que tenemos detrás corresponden al precisamente matrimonio de Beatriz Clara Coya con don Martín García de Loyola. Pero si se fijan bien, la escena es la misma en 3 cuadros diferentes. Son 3 cuadros diferentes porque fueron pintados para 3 iglesias jesuitas distintas. Una está en el Cusco, la que está en la esquina inferior, aquí en este lado, donde además vemos 2 parejas. Esas 2 parejas representan a Beatriz Clara Coya con don Martín García de Loyola y a la vez a la hija que casó con Juan Enríquez de Borja, y de esta manera se representan 2 matrimonios. Estas 3 pinturas, pero hay como 5 copias más,
en diferentes iglesias del Alto Perú y del sur andino, estas copias nos demuestran que para la Compañía de Jesús era muy importante hacer un alarde de la unión de los linajes de los incas con los linajes de la familia fundadora de la Compañía de Jesús. Y por eso es que también es interesante que en estas pinturas, que además una de ellas vino al Museo del Prado hace unos años, hagamos estas lecturas. Estas pinturas tienen un subtexto interesante. Paso a Juan de Mendoza y Mate de Luna, un personaje cuyo único interés radica en una hazaña que realizó, pero de la que nunca pudo presumir en sus relaciones de méritos. ¿Por qué? Porque don Juan de Mendoza y Mate de Luna fue el primer autor de una relación sobre la China, escrita en el siglo XVI, por alguien que estuvo allí, pero como era un viaje de contrabando, él no podía, ante la corona, presumir de haber hecho este viaje. Y me gustaría contarles cómo es que llego al conocimiento de este personaje. Para empezar, en la Real Academia de la Historia, en la colección Salazar y Castro, hay un documento que se titula Relación del viaje que hizo don Juan de Mendoza desde la ciudad de Lima, en el Perú, a la de Manila, en Filipinas, y la China, 1583. Esta referencia es muy moderna, razón por la cual ese documento permaneció inédito, pasó inadvertido durante siglos. Tuve la fortuna de encontrarme con él a mediados de los 80 y lo trabajé, lo estudié, incluso llegué a publicarlo. Y lo interesante es que hasta ese momento todo lo que se había escrito sobre la China lo habían publicado personas que nunca habían estado en China, pero que sin embargo sus libros fueron muy conocidos y muy apreciados. ¿En qué contexto es que Juan de Mendoza y Mate de Luna llegó hasta la China? Como ustedes sabrán, existía un monopolio en la navegación, en el comercio con Filipinas y América, el llamado Galeón de Manila. El Galeón de Manila tenía una ruta muy concreta. Tenían que salir de Acapulco, llegar hasta Manila y volver haciendo la ruta del tornaviaje de Legazpi. Estaba terminantemente prohibido que desde cualquier otro puerto americano, el Callao, Guayaquil, Valparaíso, saliera un navío en dirección a Filipinas. Solo se podía hacer esta travesía desde Acapulco, de la misma manera que solo desde Sevilla podían salir los barcos hacia América. Bueno, pues a mí me interesó mucho, siendo, digamos, peruano e investigador en el Archivo de Indias. Yo pensaba, todos mis compañeros historiadores que vienen al Archivo de Indias, como solo vienen por un tiempo determinado, deben investigar los documentos de la Audiencia de Lima. Como yo vivo en Sevilla y soy afortunado, voy a dedicarme a ver qué hay en otros legajos que no están relacionados con el Perú. A lo mejor me encuentro documentos que sí tienen que ver con el Perú. Fue así como me sumergí en los documentos de la Audiencia de Filipinas y me encontré con todo este conjunto de viajes de contrabando que siempre existieron. La corona prohibía el comercio, pero salían embarcaciones, a veces con todas las bendiciones del virrey y de las mismas órdenes religiosas que iban a bordo de estos navíos, que eran operaciones de contrabando. Juan de Mendoza y Mate de Luna fue uno de estos navegantes, comerciantes, que transgrediendo las órdenes de la corona hizo esta travesía. A mí lo que me interesa señalar es cómo es que sale del Perú este barco en el año de 1583. El origen estuvo en 1581 en Filipinas. El gobernador de Filipinas, sin que nadie se lo pidiera, pensando que los piratas eran una amenaza, mandó 2 cañones en un navío hacia el Callao, estaba prohibido, pero claro, los cañones iban protegidos por un montón de porcelana y seda china, lo que quiere decir que allí había una gran operación comercial y de contrabando. Esto fue casi un escándalo en el siglo XVI, en Lima,
Pero en el mismo barco que había enviado el gobernador de Filipinas fue donde se embarcaron otros comerciantes, entre ellos Juan de Mendoza y Mate de Luna, e hicieron el viaje de regreso con la intención de llegar a Filipinas y luego ir a Macao y comerciar. El problema estuvo en que cuando llegaron a Macao, los portugueses los capturaron, les hicieron un juicio, les embargaron todo lo que tenían y Juan de Mendoza, en lugar de regresar vía Filipinas a Europa, decidió ir a la India, a Goa, y de la India, por el Océano Índico, bordear el Cabo de Buena Esperanza, salir al Atlántico, subir otra vez hacia la península ibérica y, por lo tanto, dio la vuelta al mundo. Algo que no estaba probablemente en sus planes, pero que nosotros somos capaces de, en este momento, documentar. Pero les había dicho que esto fue en el año de 1583 y que hasta ese momento no existían libros sobre la China escritos por personas que hubieran estado en China. Esto es algo fantástico, pero en 1577 Bernardino de Escalante, un gran marino cántabro, escribió su discurso de la China, lo publicó en Sevilla, pero nunca estuvo en China. El libro más famoso, yo diría que fue el gran bestseller del siglo XVI, más todavía que los libros de Fray Luis de Granada, fue la crónica de un agustino, ahora los agustinos están de toda moda, Fray Juan González de Mendoza, que escribió la historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China, publicado en 1585, se publicó en Roma. Este libro tuvo 38 ediciones en 9 idiomas en menos de 6 años. Fue uno de los libros más leídos, más vendidos en el siglo XVI, pero Fray Juan González de Mendoza no estuvo en China. Casi todas las cosas que él refiere de los chinos eran cosas de oídas, y en cambio la relación de Juan de Mendoza y Mate de Luna, que está en la Real Academia de la Historia, sí es una relación fidedigna escrita por alguien que se movió a través del Imperio Chino en el siglo XVI, y además sin ser religioso, sin ser un evangelizador. ¿Cómo pude, en este caso, hablo en primera persona, perdónenme, pero es que este personaje fue un personaje que trabajé en este libro que dediqué al contrabando y que publiqué en el año de 1992. ¿Cómo pude localizar y más o menos reconstruir la biografía de este personaje? Sabía que se llamaba Juan de Mendoza, pero Juan de Mendoza se llamaba muchísima gente en esa época. Pero me encontré en 1613 en el Archivo de Indias con una solicitud de renta que solicitaba una persona que decía que había estado en Filipinas, que había estado en la China porque una tormenta lo arrastró, pero no decía nada más. Y se llamaba Juan de Mendoza y Mate de Luna. Con ese dato me fui a los catálogos de pasajeros de Indias y lo que descubrí fue que este señor llegó al Perú en 1569 como criado del virrey Toledo, pero que apenas llegó en 1572 se casó con la hija de un exalcalde de Lima, una joven muy rica. Con el patrimonio de su esposa, él se va a conquistar Chile, ya nos imaginamos que no le fue bien, porque Chile era inconquistable, regresa arruinado, y como regresa arruinado, pues se embarca en este navío hacia la China con la idea de recuperar todo lo que había perdido en Chile. Con la mala suerte que en Macao le quitaron todo, él vuelve por la ruta inversa de Vasco da Gama hacia la península ibérica. Se encontró con el pirata Francis Drake, que estaba atacando Cádiz en 1587, participó en la lucha contra Francis Drake, lo que le permitió ser perdonado de todos los delitos que había cometido. Incluso él, en su relación de méritos, dice: yo perseguí a los piratas hasta Marruecos, es decir, hasta todo el norte de África. Y por lo tanto lo hacen gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Es un título que le dieron en 1598, pero él
no era un gran militar y en 1603 los chiriguanos le infligieron una derrota aplastante, incluso muere un hijo suyo. Él regresa a Lima, donde fallece en 1617. Como ustedes pueden apreciar, la vida de Juan de Mendoza y Mate de Luna no fue especialmente sobresaliente, pero ese viaje, esa relación de la China en un momento en el que absolutamente nadie había estado por allí, es lo que justifica que lo traiga hoy a compartir su aventura con ustedes. Y paso ahora a hablarles de mi tercer personaje. Mi tercer personaje se llama Luisa Melgarejo. Estuvo casada con el rector de la Universidad de San Marcos, el doctor Juan de Soto, que a la vez era abogado y miembro de la Audiencia de Lima, es decir, un personaje muy importante. Y, sin embargo, Luisa Melgarejo ocupa un lugar borroso en la historia del Perú y al mismo tiempo protagonizó, a raíz de unas investigaciones que les voy a comentar, pues un episodio que a mí me ha llamado mucho la atención porque en el Perú de pronto descubrir cuál había sido su papel como testigo de la santidad de Santa Rosa de Lima, pues me llamó curiosamente la atención. Les explico cómo descubro este personaje, por qué es hoy en día un personaje cuya vida quisiera compartir. A mí siempre me pareció llamativo, interesante, esa efervescencia de santidad que se vivió en Lima durante los primeros 50 años del siglo XVII. Si estuviéramos hablando de Roma, de Jerusalén, si estuviéramos hablando de muchas ciudades medievales europeas, no debería extrañarnos porque florecieron muchos santos en diversos lugares de Europa. Pero es que en Lima, precisamente, entre 1610 y 1660, vivieron de forma simultánea Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras y San Juan Macías. A mí siempre me llamó la atención que hubieran coincidido estas 5 figuras de santidad en la ciudad de Lima, una ciudad que a lo mejor no llegaba en población, digamos, de origen peninsular a más de 6.000 habitantes. Entonces, ese siglo XVII fue un siglo muy peculiar porque ya no solamente la muerte de estas figuras supuso el fin de esa efervescencia de santidad. Después de la muerte de las figuras de santidad vienen los procesos de investigación de sus méritos, vienen los procesos canónicos, el proceso diocesano, el proceso de beatificación, el proceso de canonización, los testigos son llamados a declarar. Es decir, todo el siglo XVII fue un siglo donde en Lima las personas iban constantemente a hablar de las virtudes de sus santos. Santo Toribio fue beatificado en 1679, San Francisco Solano en 1675, Santa Rosa en 1668, pero fue canonizada en 1671. Cuando me interesé por este tema, y además estuve en los archivos de la Inquisición aquí en Madrid, estuve en el archivo secreto del Vaticano durante algunos años, de 1993 al 95, descubrí que no eran solo 5 figuras de santidad, sino había 38 personas que a lo largo del siglo XVII en Lima habían muerto en olor de santidad. Morir en olor de santidad quiere decir que el pueblo te reconoce como santo, que el pueblo te aclama, que va la gente al entierro y piden reliquias y se hacen procesiones y se hacen fiestas. Es decir, que una cosa es lo que Roma, a través de la Sagrada Congregación de los Ritos, durante años va investigando, y otra cosa es lo que los contemporáneos de las figuras de santidad manifiestan ante estas personalidades. En el Perú se publicaron, o mejor dicho, de las figuras peruanas se publicaron 39 hagiografías, algunas en Lima y otras aquí en España. ¿Qué significa que se publique una hagiografía? Todos sabemos lo que es una hagiografía, es
contar la vida de un santo. Pero cuando ese santo es tu contemporáneo, aparecen los nombres de los testigos. Es decir, yo puedo estar en Lima en el año de 1630 leyendo una hagiografía de Santa Rosa de Lima que había muerto en 1617 y me están mencionando a una serie de personas que vivían en Lima todavía en ese momento. Eso es mejor que salir en el Hola, porque es una hagiografía. Están hablando de un santo y están dando tu nombre, están diciendo dónde vives y cuál fue tu relación con ese santo. Eso galvanizaba la fe de la sociedad de Lima. Y si sabemos que además no eran solo 5 figuras, sino 38 a lo largo de esa centuria, pues prácticamente esa ciudad barroca que era Lima, a imagen y semejanza de las ciudades barrocas de España, pues la efervescencia de santidad queda más que justificada. Solano tuvo 4 hagiografías antes de ser beatificado. Santa Rosa tuvo otras 4 hagiografías antes de ser beatificada, 2 antes de ser canonizada. Es decir, que el vértigo de personas declarando la santidad de estas figuras era incesante. Pues bien, la testigo principal, la testigo que en el momento de la muerte de Santa Rosa entró en trance y describió cómo Santa Rosa iba ascendiendo hacia los cielos, cómo los santos la recibían, cómo los ángeles la coronaban, cómo la Virgen la abrazaba. La mujer que vio todo esto en una visión fue Luisa Melgarejo. Y Luisa Melgarejo, con su nombre, aparece en todas las hagiografías y además Luisa Melgarejo fue una testigo importantísima en el proceso de Santa Rosa. Ahora viene la parte más de penumbra del asunto. Yo estaba investigando los documentos de la Inquisición de Lima en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y me encuentro con un expediente contra Luisa Melgarejo. Luisa Melgarejo, en el año de 1622, Santa Rosa había muerto en 1617, fue acusada como alumbrada por un jesuita, el padre Juan Muñoz, que además dijo que Luisa Melgarejo había confundido a muchísimas mujeres a su alrededor. El proceso, que ya es un proceso que ha investigado mucha gente, no tiene desperdicio. Por lo que les voy a contar, Santa Rosa no vivió los últimos años de su vida con sus padres. Se fue a vivir a casa del contador Gonzalo de la Maza, un oficial real de Lima, un hombre muy devoto, un hombre de una enorme fe, y que ese hombre percibió que Santa Rosa era una figura especial y le hizo en su jardín una ermita y alrededor de Santa Rosa se organizaba la vida de esa familia. Cuando muere Santa Rosa, allí se provocó un gran tumulto. El informe es tremendo, podríamos hablar horas de esto, porque la gente entraba a besarle los pies y de pronto alguien mordía el pie y se llevaba un dedo en la boca. Es decir, esto era, las reliquias eran unas cosas que uno se queda absolutamente perplejo de ver estas expresiones de la conducta humana. Pero pasaron unos años y se produce esta denuncia. ¿Quiénes fueron las denunciadas? Fue denunciada doña Luisa Melgarejo, que era la gran amiga de Santa Rosa. Fue denunciada la monja Inés Ubitarte, la sobrina de doña Luisa Melgarejo. Fue denunciada Ana María Pérez, la cocinera de la casa de Gonzalo de la Maza. Y fue denunciada doña Inés Velasco, la vecina, la que vivía al lado de la casa del contador Gonzalo de la Maza, porque supuestamente este grupo de mujeres se reunía para leer, para intercambiar ideas sobre lo que estaban leyendo, y además los confesores, una constelación de confesores que había a su alrededor, las instaban a escribir las visiones que tenían. También había una joven esclava
que hoy en día es conocida como Úrsula de Cristo, y como era una esclava nadie le prestó atención. Su cuaderno con sus visiones ha sido rescatado por una investigadora norteamericana, publicado, y hoy en el Perú es una figura importante dentro de las figuras de santidad de la época colonial. Pero en 1622 todas estas mujeres fueron absolutamente acusadas, menospreciadas, fueron ridiculizadas, y concretamente a Luisa Melgarejo le quemaron 59 libros que tenía escritos. Ella tenía 7 confesores. Los 7 eran jesuitas. El más importante, el padre Diego Álvarez de Paz. Si buscamos su biografía en el portal de la Real Academia de la Historia, veremos que era uno de los grandes místicos españoles de comienzos del siglo XVII. Sus obras se tradujeron al alemán, al francés, al italiano, por supuesto se publicaron en latín. Sabemos, porque lo podemos leer en el proceso inquisitorial contra Luisa Melgarejo, que Luisa Melgarejo le anotaba al padre Álvarez de Paz cómo era su proceso de meditación, las 15 etapas de su contemplación mística. Eso es lo mismo que ha escrito el padre Diego Álvarez de Paz. No sabemos cuánto pudo haber escrito inspirado por Luisa Melgarejo. Pero a mí me gustaría en este momento decir que no tenemos la posibilidad de leer nada de lo que escribió Luisa Melgarejo. Solo podemos leer los ataques que se escribieron contra ella en el Tribunal de la Santa Inquisición. Otro confesor suyo se llamaba Diego Martínez, jesuita, Francisco de Contreras, Juan Sebastián Parra, Juan Villalobos, Josep de Arriaga. Todos eran cronistas, rectores del Colegio Jesuita de Lima, teólogos, 2 siervos de Dios que tienen un proceso de beatificación iniciado en Roma. Sin embargo, todo se interrumpió. Esto es una cosa que llama muchísimo la atención. Luisa Melgarejo fue acusada. A los 2 años su proceso fue sobreseído, salió en libertad. Todas las demás mujeres sí fueron castigadas, desfilaron en un auto de fe en 1625, alguna fue desterrada. Pero la relación de Luisa Melgarejo con la Compañía de Jesús no desapareció. Revisando en el archivo de la Societate Jesu en Roma, me encontré con que el jesuita que acusó a Luisa Melgarejo fue castigado. El general de los jesuitas se dirige a este hombre y le dice: usted, el daño que le ha hecho a sus hermanos, el daño que le ha hecho a la compañía, es una cosa de la que usted va a tener que arrepentirse toda la vida. Es decir, hay un castigo contra este acusador. Pero Luisa Melgarejo siguió siendo una mujer entregada a la causa de la Compañía de Jesús. Por ejemplo, el padre Antonio Ruiz de Montoya, si ustedes recuerdan la película La Misión, pues uno de los protagonistas de La Misión, uno de los, me parece que en la película era Jeremy Irons, incluso era el padre Antonio Ruiz de Montoya, un peruano que además escribió el primer vocabulario guaraní español. Ruiz de Montoya, que así se llama la segunda Universidad Jesuita de Lima, escribió un tratado de mística, un tratado que lo escribió en 1643, pero que no se publicó hasta el año de 1991. Cuando uno lee su sílex del Divino Amor, uno se encuentra con un montón de capítulos dedicados a Luisa Melgarejo. Como el padre Ruiz de Montoya decía que sus conversaciones con esta santa señora, con esta mística mujer, le permitían a él comprender cómo era posible la experiencia inefable de lo que es una visión mística. Pero al morir Ruiz de Montoya, y se escribe la geografía de Ruiz de Montoya, el padre Jarque, que la publicó en 1662, también habló de Luisa Melgarejo. Otra figura de santidad de fines del siglo XVII del Perú fue el jesuita Francisco del Castillo. Pues también en los escritos del padre Castillo salen sus conversaciones con Luisa Melgarejo. Y en la hagiografía del padre Castillo, el padre Buendía habla de Luisa Melgarejo. Es decir,
que Luisa Melgarejo, aunque fue procesada por la Inquisición, nunca perdió el favor de la Compañía de Jesús, siempre fue respetada, siempre fue admirada, y cuando ella murió le dejó todos sus bienes a la Compañía. Además, ella compró la casa del contador Gonzalo de la Maza, donde vivió Santa Rosa, y eso también se lo donó a los jesuitas al morir. Revisando los expedientes de beatificación y canonización en Roma, me encontré con que Luisa Melgarejo fue testigo del proceso de beatificación de San Francisco Solano, también de Santa Rosa. Fue mencionada en el proceso de beatificación de San Martín de Porres, y don Pedro Peralta Ibarnuevo, un poeta del siglo XVIII, en 1732, cuando hace inventario de toda la figura de santidad de Lima, la incluyó a Luisa Melgarejo. Pero el padre Diego Martínez, el padre Juan Sebastián Parra y el padre Diego Álvarez de Paz, que tenían procesos de beatificación abiertos, y yo he consultado sus expedientes en el Archivo Jesuita de Roma, sus procesos se interrumpieron. Es que prácticamente no hay ningún santo jesuita peruano del siglo XVII que haya llegado a los altares. Yo me voy a detener aquí y voy a hacer la conclusión muy rápidamente. Les dije que quería hablarles de la desedimentación. Cuando me encontré con los papeles de la Inquisición y compartí esta información sobre Luisa Melgarejo, se produjo una reacción que la puedo comprender, pero que en cualquier caso no la justifico. Y era, no hables de esta persona porque podemos perjudicar la figura de Santa Rosa. Nadie va a negar la santidad de Santa Rosa de Lima en el siglo XXI. Para mí es algo que no se me pasa por la cabeza. Todo lo contrario, a mí me parece que sería justo desagraviar no solamente a Luisa Melgarejo, sino a todas estas mujeres que probablemente con una fe enorme y con una curiosidad intelectual encomiable se reunían para leer y para hablar de misterios que probablemente llenaban sus vidas y que formaban parte del imaginario barroco de la época. Las tres personalidades que he compartido hoy han requerido una especie de investigación geológica, es decir, hemos tenido que investigar por varias capas de escrituras. Las experiencias que hemos podido rescatar no las podemos leer en su propia voz o en su puño y letra, sino por testimonios indirectos, y por lo tanto hablar de Beatriz Clara Coya, hablar de Luisa Melgarejo ha supuesto desedimentar, ha supuesto atravesar esas capas y poder devolverles una voz, poder devolverles algo de su carnalidad. En el caso de Beatriz Clara Coya es prácticamente imposible porque siempre alguien escribió por ella, y en el caso de Luisa Melgarejo también es imposible porque quemaron sus libros. A mí me parece terrible esta imagen de la quema de los libros escritos por una mujer que por los interrogatorios de la Inquisición probablemente había leído más que los inquisidores que la condenaron. Y sin embargo ha llegado hasta nuestros días la relación de la China de Juan de Mendoza y Mate de Luna, un señor, un aventurero que emprende una travesía desde Lima, no puede incluir esto entre sus méritos porque sabía que estaba cometiendo un delito, y es más, su propia relación ha pasado inadvertida durante siglos en una colección tan maravillosa como la colección de documentos de Salazar y Castro de la Real Academia de la Historia. Tres figuras que probablemente vivieron un momento estelar en su vida, pero ese momento para mí justifica que hablemos de ellos, porque si no podemos reconstruir la figura de Luisa Melgarejo, no entenderíamos mejor a Rosa de Santa María. Sin la figura de Beatriz Clara Coya, quizá no entenderíamos mejor al Inca Garcilaso.
Y sin la figura de Juan de Mendoza y Mate de Luna, pues tampoco entenderíamos las grandes proezas que hicieron los navegantes que rodearon la tierra antes que él. De esto deseaba hablarles y les agradezco muchísimo su paciencia conmigo. Muchas gracias.